Hola, buenas tardes. Este es un video de promoción de la lectura dentro de este problema que estamos sufriendo, la pandemia. Me puse a revisar en mi biblioteca y encontré algunos textos que pueden ser interesantes. Son difíciles de conseguir, la mayoría de ellos, salvo uno que es probablemente fácil de conseguir. El resto es muy difícil porque son libros viejos, son libros, algunos de uno de más de 30 años, los otros tienen más de 10. Entonces es difícil, pero también, dado su antigüedad, es probable que algunos de ellos puedan ser conseguidos en formato electrónico, incluso en formato electrónico sin que haya costo a través de tantas plataformas que existen hoy. Por eso es que los voy a recomendar. O siempre están las librerías de viejo, que ahorita están cerradas, pero pues que en otros momentos se van a abrir. Hay un libro que a mí me gusta muchísimo, lo leí pues lo leí prácticamente cuando lo compré hace como 30 años, más de 30 años. El libro es de 1989, se llama La Muerte Negra. Este es de Robert S. Godfrey, un doctor norteamericano que se dedica evidentemente por el tema a estudiar lo que fue la gran epidemia de peste que asoló la Europa medieval y cercana, bueno, en general el mundo, el viejo mundo, en el siglo XIV. La peste empezó en 1348 en Europa. Parece ser que antes, un año antes, ya había empezado en Asia y fue avanzando hacia Occidente hasta encontrar a Europa y el mundo mediterráneo. También, por ejemplo, aquí se menciona los estragos ocurridos en el mundo islámico, donde en el Cairo se llegaron a contar, que era en ese entonces una grandísima ciudad ya en la Edad Media, se llegaron a contar hasta 7.000 muertos diarios. Hubo regiones de Italia donde murió la mitad, por ejemplo en Turín, donde hay bastantes estudios al respecto, que dicen que una ciudad que en ese entonces tendría por lo menos unos 20.000 habitantes, en términos europeos en ese entonces era una ciudad de cierto tamaño, pues murió cerca de la mitad. Bueno, entonces es la peste negra, ya pues una historia conocida, es algo que se estudia todavía, dio lugar a producciones como el de Camerón, otras cosas así, ¿verdad? Que influyó en la literatura y en la civilización. Pero estos libros, a diferencia de otros, donde tratan a la peste negra como tema de fondo o como un capítulo, este libro no, se centra en el estudio de la peste negra. Aquí me enteré, por cierto, que en realidad esta epidemia de peste no fue una sola peste la que asoló Europa en este periodo, sino en realidad dos. En algún momento el virus mutó, creo que en 1349, y de peste bubónica, esta que se transmitía por medio de la mordedura de las pulgas de las ratas, o sea, la pulga de la rata se enfermaba, se la transmitía a la misma rata, la rata se moría, y luego la pulga buscaba un nuevo huésped, y pues si pasaba un ser humano cerca, en un mundo que en ese entonces pues la higiene no era como hoy, se prendía en el ser humano, lo mordía y lo infectaba. La peste bubónica, esta, la de la pulga de la rata, mataba aproximadamente algo así como entre el 66 y 70% de las personas que se infectaban. O sea, por lo menos uno de cada tres quedaba con vida. Cuando muta a peste neumónica, se transmite como todas las enfermedades neumónicas, como las gripes, estornudar, toser, ese tipo de cuestiones, de hombre a hombre, o sea, de ser humano a ser humano, esa variante de la peste mataba más del 90%. O sea, prácticamente todos se morían. Probablemente la mayor cantidad de muertes ocurridas en ese periodo fue más bien producto de la peste neumónica, fue la mutación del virus y no de la peste bubónica. Bueno, eso lo aprendí aquí. Hay, por cierto, un fragmento muy interesante que es escrito por pues una persona en Irlanda que le toca vivir los acontecimientos. Se llamaba el señor John Clyde Kilkenny y escribe lo siguiente: yo, como entre los muertos, aguardo a que la muerte venga. He puesto fielmente por escrito lo que he oído y comprobado, y para que el escrito no perezca con el autor y la obra no caiga en manos del labrador, añado pergamino para continuarla. Si por casualidad alguien queda en el futuro y algún hijo de Adán pueda escapar de esta pestilencia y continúa la labor aquí comenzada. A mí me conmovió mucho cuando leí esto porque pues la imagen de la gente que estaba sufriendo en ese momento la pandemia, pues era que probablemente se iban a morir todos. O sea, que no iba a quedar ser humano con vida. Y esta idea de que si alguien queda con vida, lo pone en duda, pues indica claramente el ambiente en el que esta gente vivió durante este terrible periodo de la peste negra. Bueno, sobre la peste negra, le digo,
Robert S. Godfrey, La Muerte Negra, número 412 de la colección popular. La colección popular, una vieja colección del Fondo de Cultura Económica que llegó a tener más de 2000 títulos y que sin embargo muchos de ellos ya no se han vuelto a reeditar. Por lo tanto, estos son libros, algunos de ellos virtualmente inconseguibles. El siguiente libro no se dedica específicamente a temas de pandemias y demás. Es un libro de la editorial Turner Noema. Turner Noema publicó justamente con el Fondo de Cultura a principios de este siglo una colección de libros de este formato. Son muy parecidos a pero que acá diría Fondo de Cultura Económica. Este no pertenece a esa serie publicada junto con el Fondo de Cultura, sino que pertenece a lo que es ¿cómo se llama? Solamente a Turner Noema. Es, como su nombre lo acaba de ver aquí, si es que lo pudieron leer, Historia Mundial de los Desastres. El autor es John Whittington. Crónica de guerras, terremotos, inundaciones y epidemias. Trata evidentemente muchísimos casos. Cada caso lo despacha en 2-3 páginas, los que más le llevan 5. Concretamente, el caso de las pandemias está tratado de la página 131 hasta la 179 en este libro. Y empieza evidentemente, bueno, no evidentemente, no por qué empezar así, pero empieza con la primera gran pandemia registrada en la historia de la humanidad, que es la enfermedad, la epidemia. No sabemos con certeza qué fue, aunque se sospecha con fundada razón que podría ser el tifo, la primera aparición del tifo en Europa, que asoló Atenas en el siglo V antes de Cristo. Fue un factor fundamental para que Atenas perdiera la guerra del Peloponeso. De hecho, esta epidemia fue la que se cargó a Pericles. Está narrada en amplios capítulos y el autor para estas páginas se basa fundamentalmente en Tucídides, el gran escritor que narró justamente la guerra del Peloponeso. Bueno, y luego sigue con las demás, con la peste antonina, con la de Justiniano, la peste negra, etcétera. Llega hasta la epidemia de la Primera Guerra Mundial, justamente la que luego voy a hablar más adelante en otro libro. Por cierto, este libro es muy, muy, muy interesante. A mí me reveló muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, algo que yo ignoraba totalmente, que es el desastre del lago Toba, la explosión volcánica del lago Toba. No se puede ver bien, pero aquí está. Es justamente con lo que empieza. Yo desconocía totalmente eso. La gente hasta que estudia, los paleontólogos han encontrado que por ahí de 64.000 años antes del presente ocurrió en Toba, es una isla de Indonesia, la explosión de un volcán gigante que causó tal conmoción planetaria por los cambios climáticos y todo eso que provocó, que parece ser que por poco extingue los seres humanos. En ese entonces, pues la población de seres humanos probablemente se acercaba al 1.000.000 de habitantes, una cosa así, cientos de miles por lo menos. Parece ser que después de este desastre quedaron unos 10.000 con vida. O sea, prácticamente extinguió la humanidad. De milagro, no de milagro, sino pues con muchísima suerte y mérito de nuestros antepasados de esa época que lograron sobrevivir y dieron origen a nosotros, pero ahí prácticamente estuvimos a punto de desaparecer. Y, repito, se llama Historia Mundial de los Desastres, de John Whittington. Es Turner Noema, del año 2007, si no me recuerdo, déjenlo chequen aquí rápidamente. 2009. Fue escrito, la edición inglesa es 2008, pero esta edición en español es del 2009. No sé si haya reedición, pero siendo de esta colección Turner Noema, es probable que sí, dado que pues, es una gran editorial, a lo mejor se puede conseguir en una versión más reciente. El tercer libro que voy a recomendar es este sí es del año 2007, de una editorial que se llama Paidós, que es una editorial bastante cara. Yo lo compré hace muchos años. No, es del 2008. Originalmente es del 2007 en inglés, pero la traducción esta edición es del 2008. Se llama El fin del Imperio Romano. El subtítulo es La primera gran peste de la era global, de William Rosen. Y el tema de este libro es la peste de Justiniano. Yo sé que estas cosas ya prácticamente no se estudian en el país, así que pues hay que explicar prácticamente todo. Estamos en el siglo VI, momento en el cual el Imperio Romano de Occidente ya desapareció
Y en el Imperio Romano Oriental, lo que luego vamos a conocer como Imperio Bizantino, llega Justiniano al poder. Un hombre de una familia pues muy pobre que se hizo con el poder. Él llega como sucesor de su tío Justino, que fue pues un personaje de la contabilidad de uno de los emperadores, se ganó la confianza y luego terminó heredando el imperio. Entonces, de ser campesino, este hombre, prácticamente una familia de campesinos, pasan a ser la familia imperial. Justiniano se vuelve emperador y él es el que durante su reinado, pues hay el inicio de una recuperación. O sea, los romanos medio se recuperan de los desastres habidos y logran reconquistar el norte de África a los vándalos, parte de España y reconquistar Italia. Es el gran actor de esta recuperación romana. Es el último, probablemente el último, faltaría Heraclio y uno que otro por ahí, pero uno de los últimos, en todo caso, grandes militares que dio el Imperio Romano, Belisario. Belisario, el general Belisario es este hombre que hace estas tremendas conquistas y prácticamente reconstruye el viejo Imperio Romano. Le faltó la Galia y una parte de España, pero prácticamente lo reconstruyó. Sin embargo, la recuperación fue muy breve, o sea, duró unas cuantas decenas de años y luego se vino abajo todo. Y se vino abajo todo en parte por la gran epidemia de peste que asoló el Imperio Romano en ese entonces, que lo dejó tremendamente debilitado. Lo dejó debilitadísimo, puede haber muerto hasta casi la mitad de la población del imperio, y en medio de este caos, esta desolación, esta pérdida terrible, es que se va a venir abajo porque van a venir nuevos pueblos que invadan y destruyan la obra de Justiniano, que todavía alcanzó a conservarse algunos puntos, Sicilia y otros puntos durante algunos pocos cientos de años, pero pues ya no tuvo remedio eso. Pero además, esta peste que hoy día sabemos que de hecho cuando se hizo este libro se acaba de descubrir un par de años antes, que efectivamente era peste, o sea, es el mismo Bacilo Yersinia pestis de las pulgas de las ratas que luego va a provocar la gran epidemia del siglo XIV. Entonces es la primera aparición de la peste, una aparición terrible que causa esta devastación tan tremenda y que deja el imperio muy debilitado, que luego en los años siguientes se va a meter en una larguísima guerra de casi 30 años contra el imperio persa, y lo que lo va a debilitar todavía más. Y después de eso van a ser el Islam. ¿Por qué el Islam le va a ser tan fácil? ¿Por qué el Islam tan fácil conquistar el cercano oriente, el norte de África y llegar hasta España? Pues justamente porque el Imperio Romano, el viejo Imperio Romano, ya no estaba en condiciones después de ser asolado primero por esta catástrofe global que es la peste, que es lo que está el tema de este libro, y luego esta larguísima guerra contra Persia, que también los persas van a quedar muy debilitados. El imperio persa, a diferencia del imperio romano, porque el imperio romano sí pudo resistir a los árabes, o sea, sí los detuvo en lo que sería Turquía, e impidió que Europa fuese arrasada por los árabes y que pues, el cristianismo desapareciera, porque pues, si los árabes hubieran conquistado y avanzado por Anatolia, tomado Constantinopla, pues hubieran acabado con el cristianismo, toda Europa se hubiera vuelto islámica, o si acaso el cristianismo hubiera quedado como un culto remanente subordinado al Islam, probablemente Rusia, que en ese entonces todavía era pagana, se hubiera vuelto también musulmana. Entonces el mérito de que eso no pasara, de que se lograra resistir, fue fundamentalmente de los bizantinos. Es cierto que luego los musulmanes quisieron penetrar por el Cáucaso, pero tiempo después, y después de haber sido frenados en Anatolia, y ahí al penetrar por el Cáucaso fueron derrotados por los házaros, un pueblo muy interesante del cual es difícil conseguir información, pero que es el único pueblo de la antigüedad que en lugar de escoger el cristianismo o el islam, se volvió judío. La clase dirigente házara por lo menos adoptaron el judaísmo como religión y ellos fueron los que derrotaron a los musulmanes cuando estaban intentando penetrar al sur de Rusia. Pero insisto, ahí era ya digamos, un coletazo de la invasión. Si hubiesen arrasado y penetrado desde Bulgaria y todo eso, probablemente no se hubieran podido detener. Bueno, entonces ese es este libro de editorial Paidós. Yo siempre digo ay Dios porque nada más se ven el precio y difícilmente te lo bajas de 700, 800, 1000 pesos, pero es un libro muy, muy atendible a leer. Y el último es el que es fácil de conseguir, que ya una vez escribí sobre él, incluso lo publiqué en Facebook, La fotografía al menos, que es El jinete pálido, de Laura Spinney.
Spinney es una periodista norteamericana que escribe otra vez este libro. El centro es la gran epidemia de gripe, la gripe española, la influenza española, que empezó en los Estados Unidos en 1918, fue trasladada a los campos de batalla europeos durante la Primera Guerra Mundial y luego de ahí se difundió por todo el mundo. ¿Y por qué se llama peste española? Bueno, pues porque como durante la guerra todas las noticias se censuraban, o sea, no convenía que salieran los periódicos que pues, la peste estaba causando más muertos que la guerra, todo eso se ocultó. Y los únicos que informaban sin ningún problema, porque pues, no estaba en guerra, era país neutral, era España. Entonces por eso se le dio el mote de peste española, la influenza española, pero no surgió en España, surgió en los Estados Unidos. Por cierto, igual que la peste del 2009, o sea, la influenza del 2009, que en muchos lados se dio a conocer como la Mexican Flu, o sea, la influenza mexicana, en realidad hoy día parece más o menos demostrado que también empezó en Estados Unidos. Ellos nos lo pasaron a nosotros y nosotros nos dedicamos a esparcirla por el mundo. Pero en fin, bueno, es otro tema. Este se llama El Jinete Pálido. Evidentemente, el título hace referencia a la Biblia, a los 4 jinetes del Apocalipsis, el cuarto de los cuales es el jinete pálido que representa la muerte. Como los libros anteriores, lo importante de estos libros es que aquí tanto la peste como las influencias y todo eso son tratados en la importancia que merecen, no como un capítulo aparte diciendo, bueno, mientras está habiendo la guerra también hubo la influenza. No, aquí el tema central es la influenza y todos los cambios que la influenza produjo, que pues realmente es una enfermedad que en buena medida los cambios que han venido después de la guerra no se deben tanto a la guerra como se deben más bien a la influenza. Bueno, algo que también nos debería a nosotros hacer reflexionar, porque pues el mundo también que conocemos va a cambiar después de esta pandemia, no va a volver a ser igual. ¿Cómo va a ser? Pues quién puede decirlo, pero que no va a ser igual, eso es un hecho. Entonces, a mí me pareció importante hacer estas recomendaciones. Digo, este es el único que es relativamente fácil de conseguir, creo que es del 2017, o sea, hace 3 años. Me imagino que todavía estará, de hecho lo puedo conseguir apenas hace como un año. No, es del 2018 la edición que tengo. Aunque hay una edición del 2017 que es justamente en inglés y luego esta edición del 2018, o sea, hace apenas 2 años. Entonces, se podrá conseguir, es muy interesante verla porque además esta epidemia pues es pariente de la actual, tiene muchas características similares a la de la enfermedad actual. Bueno, son recomendaciones para el que le interese profundizar en libros de historia, no en novelas históricas, sobre estos desastres ocurridos que pueden dar luz para ver pues cómo va a ser el mundo después de esta calamidad que estamos sufriendo. Aquí termina esto, gracias por la atención, buenas